Bien, bienvenidos a la clase 2 de estequiometría, donde estamos aprendiendo a escribir los nombres de los compuestos químicos y a formular los diferentes compuestos químicos que existen. Antes de avanzar con los siguientes grupos funcionales, porque ya en el módulo o en la parte 1 vimos el tema de los óxidos y vimos el tema de cómo buscar los números de oxidación, hoy seguiremos con el resto de los grupos funcionales. Voy a mencionarles muy rápidamente estas cosas que necesitan saber. Como pueden ver ahorita mismo, yo les había mencionado que hay algunos elementos, cuando se nombran, se utiliza su nombre como se escribía en el latín. Entonces aquí les estoy presentando esos elementos que tienen esa particularidad. Y uno de ellos es el sodio, por eso que su símbolo químico es Na, porque viene de natrium. El hierro, ferrum, plata, argentum. Estaño es SN porque viene de stannum. Antimonio es SB porque viene de stibium. Plomo es PB porque viene de plumbum. Azufre de sulfurum. Aluminio de alumen. Bueno, aquí tienen todos los ejemplos de lo que estuvimos viendo en la clase anterior, para que tengan una idea. Otra de las cositas que íbamos a ver son los diferentes números de oxidación. Todo este documento, si lo necesitan, me escriben y yo se los envío. Donde podemos ver los diferentes números de oxidación. Como pueden ver, el grupo 1 todos tienen 1, como ya habíamos acordado. El grupo 2 todos tienen 2. El grupo 3 todos tienen 3. Hay una excepción con el galio que también puede tener, el indio y el talio que también pueden tener número de oxidación 1. Los del grupo 8 que todos tienen número de oxidación menos 1. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Ahora, ese es cuando funcionan todos como anión. Pero también podemos encontrar estos elementos pertenecientes al grupo de los halógenos que pueden funcionar también como cationes. Por eso ven cargas, por ejemplo, para el cloro, cuando actúa como cation, tiene carga de 1, 3, 5 y 7. Y acá también les presento, bueno, estos son iones poliatómicos porque están formados por más de un elemento. Esto tienen que aprendérselos, tienen que conocerlos, tienen que saber, porque es esencial para la hora de saber nombrar. Por ejemplo, en el cloro tenemos el clorato, perclorato, ClO4, con número de oxidación 1 negativo. Tenemos el ClO3, que es el clorato. Tenemos el ClO2, como viene de 4, 3, 2. ClO2, que es el clorito. Y el ClO, que es el hipoclorito. Todos contienen número de oxidación 1 negativo. Tenemos el amonio, que es NH4, el hidróxido, que es OH. En el fósforo tenemos el fosfato de hidrógeno, el dihidrógeno fosfato, y tenemos el fosfito. Estos tienen número de oxidación 3, el fosfato, 2, 1 y 1. Pues estos son los iones poliatómicos. Aquí disculpen, no es monoatómico, es poliatómico. Estos son los iones poliatómicos más comunes o que más se usan. Bien, los compuestos o la forma como vamos a nombrar tiene 3 subramas. Los binarios, que como vimos con los óxidos, pues son compuestos formados por 2 elementos, el anión y el catión. Recuerden que el catión va de este lado izquierdo y el anión del lado derecho. 2 elementos, el hierro y el azufre. Tenemos los terciarios, que están conformados por 3 átomos. Vemos el hidrógeno, vemos el azufre y vemos el oxígeno, el ácido sulfúrico. Tenemos los cuaternarios por más.
Tenemos hidrógeno, carbono, oxígeno y sodio. Este es el hidrógeno carbonato de sodio. Todas estas sales vamos a aprender a nombrarlas más adelante. Bien, siguiente grupo funcional. Tenemos a los hidruros. El hidrógeno tiene la particularidad de estar en el grupo 1 de la tabla periódica y ser el elemento número 1 de la tabla periódica. Entonces, tiene una particularidad también. Puede ser un ion, catión, con carga positiva, y puede ser un ion anión con carga negativa. El hidrógeno puede ser catión y puede ser anión. Entonces, cuando él tiene carga 1 negativo, como lo vemos aquí, que va a actuar como un anión, se le llama hidruros. Dice, son combinaciones del hidrógeno con cualquier elemento químico hidruro metálico. Combinaciones del hidrógeno con cualquier metal, eso se llama hidruros metálicos. También puede haber hidruros no metálicos, la combinación del hidrógeno con un no metal del grupo 3, 4 o 5A. Para formular, se escribe el metal o el no metal de este lado donde está la X, ¿verdad? En el metal o no metal va a ser el catión, y el hidruro o el hidrógeno que va como anión va de este lado. Y esto forma un hidruro. Lo vamos a mencionar en los tres sistemas que ya aprendimos: el sistemático, el stock y el tradicional. Vamos a ver el primero. Si pueden ver, el hidrógeno está comportándose como anión. Todos están a la derecha. Aquí, 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 aquí. Todos están a la derecha. Por ende, estos compuestos son hidruros. Bien, vamos a ver. Número de oxidación posible, pues para el sodio está en el grupo 1, por ende solamente puede tener 1. ¿Y cuál está usando? Ese mismo 1. Por ende, en el sistemático se le va a llamar hidruro de sodio. En el stock, hidruro de sodio, y en el tradicional, hidruro de sodio. ¿Por qué no le pongo en el stock que va con números romanos el número de oxidación 1? Porque solamente tiene un estado de oxidación. Y si ya yo sé que tiene un solo estado de oxidación, no vale la pena remarcarlo y decir hidróxido de sodio 1. Si te lo quiere poner, también lo puede poner. Así que es fácil nombrar un compuesto, un hidruro, que tiene un único estado de oxidación. Se va a llamar igualito en los tres. Aquí tenemos el potasio, también tiene un solo estado de oxidación y es el +1. Hidruro de potasio, hidruro de potasio, hidruro de potasio. Berilio, que es 2. Está en el grupo 2 el berilio, por ende, cuando se unen, berilio pasa su estado de oxidación 2 al hidrógeno, el hidrógeno pasa el 1 al berilio. Entonces se formula así. Pues en el sistemático, como se utilizan los prefijos, entonces ya digo dihidruro de berilio. Acá también pude haber utilizado monohidruro, pero como es uno, no se utiliza. Dihidruro de berilio, hidruro de berilio. Quieren poner 2, lo pueden poner, si no, no. Porque solamente tiene un estado de oxidación. Y en el tradicional, hidruro de berilio. Vamos a uno que tenga 3. Como el aluminio, porque está en el grupo 3, tiene su número de oxidación 3. Sistemático, trihidruro de aluminio, hidruro de aluminio, hidruro de aluminio. En el stock, si quieren recalcar el estado de oxidación 3, se lo pueden poner, si no, no. El galio. El galio puede tener 2 estados de oxidación, 2 y 3. Aquí estoy utilizando el estado de oxidación 3. Aquí sí tengo que recalcar en el stock que el número de oxidación estoy utilizando. Sistemático, que utiliza los prefijos trihidruro de galio. Stock, que utiliza números romanos para señalar el número de oxidación del catión, que es el galio, hidruro de galio 3. Y en el tradicional, que se utilizan las terminaciones ico y oso, como el galio está utilizando el más alto, o sea, el 3, su terminación debe ser ico. Por ende es trihidruro gálico, como aparece aquí. Puedo utilizar el hidruro de galio. ¿Por qué?
porque el galio por lo generalmente utiliza su número de oxidación 3. Muy raramente usa eso, aunque lo tenga. Vamos a ver el estaño. Tiene dos estados de oxidación, 4 positivos y 2 positivos. Aquí en esta fórmula está utilizando el número de oxidación 4. Sistemático, tetrahidruro de estaño. Stock, hidruro de estaño 4, porque el estaño también tiene 2. Y si digo hidruro de estaño solamente, yo no voy a saber a cuál se está refiriendo, si al estaño 2 o al estaño 4. Y en el tradicional sería hidruro estáñico, porque si utilizara el estaño 2 sería hidruro estañoso. Y por último vamos a ver el del plomo también. Plomo tiene dos estados de oxidación, 4 y 2. ¿Cómo yo sé que tiene 4 y 2? Pues en esta tabla están todos los números de oxidación. Y si yo busco el plomo, aquí van a ver que el plomo tiene 2 y 4. Es importante también saberse los números de oxidación. Y si no, pues buscarlo de la forma que ya aprendimos en el video anterior. Aquí vemos claramente que el plomo le pasó su número de oxidación 4 al hidrógeno y el hidrógeno el 1 que no se expone. Así que está utilizando su número de oxidación 4. En el sistemático que utiliza los prefijos sería tetrahidruro de plomo. En el Stroke, hidruro de plomo 4. Y en el tradicional sería hidruro plúmbico. Siempre mencionando primero la palabra hidruro de el metal o el no metal al que se ve. Bien. Aquí estábamos viendo metales, ahora estamos viendo los hidruros cuando son no metálicos, o sea que se unen con no metales. Tenemos el primero, el nitrógeno, el sistemático, trihidruro de nitrógeno, en el stock, hidruro de nitrógeno 3, y en el tradicional tiene un nombre, se llama amoníaco. Esta es la fórmula química del amoníaco. Vamos a ver cuando está unido con el fósforo, número de oxidación 3, hidruro de fósforo 3, y en el tradicional esto se le llama fosfina. Esta arcina, esta estibina, esto es el metano, esto es el silano y por último el borano. Son fáciles de aprender porque estos son los no metales con los que se junta el hidrógeno. Y pues en el esto ya saben nombrar, tienen que mencionar hidruro de el no metal, en este caso arsénico, hidruro de carbono, tetrahidruro de carbono, trihidruro de boro, hidruro de boro 3, y eso se le llama el boro. Aquí también pueden ver para qué se utiliza en la industria, en todos los países, estos compuestos químicos, que son hidruros. Bien, entonces para recordar, los hidruros son simplemente compuestos químicos cuyo grupo funcional es el hidrógeno, pero cuando funciona como anión, o sea, carga 1 negativo. Ahora vamos a ver cuando el hidrógeno forma compuestos químicos, pero como cation, o sea, con carga 1 positivo. Cuando el hidrógeno funciona como cation, se le llama ácidos. O sea, ahora vamos a aprender a nombrar los famosos ácidos que han ustedes escuchado toda su vida. Bien, dice que es la combinación del hidrógeno con un no metal de los grupos 16 y 17. En la nomenclatura tradicional se utiliza en disolución acuosa del compuesto. Y al final del nombre se le debe poner la terminación hídrico para los ácidos. En el sistema Stock se usa en la fase gaseosa del compuesto. Nombre del metal termina en uro.
Y para formular se escribe la H primero del hidrógeno al lado izquierdo y seguido del anión que va acá. Un metal o un no metal. El hidrógeno aquí va como catión. Bien, vamos a ver. Lo vamos a nombrar en el sistemático, en el stock y en el tradicional. Bien, dice que en el sistemático se debe nombrar primero el anión, igual que en el stock, con la terminación uro. Si es flúor y la terminación debe ser uro, entonces cambia a fluoruro, como tenemos el primer ejemplo, ¿no? HF, fluoruro de hidrógeno. Aquí sería fluoruro de hidrógeno en el stock, nos ponemos aquí porque el flúor tiene 1 negativo y pues aquí no se va a mencionar. ¿Por qué? Porque recuerden que en el stock, por lo general, mencionamos al anión y al catión de último. Entonces, cuando mencionamos al catión de último, podemos hacer énfasis en el número de oxidación. Pero en este caso, en el stock, se nombra primero el fluoruro de hidrógeno. Y el tradicional, el que todo el mundo usa, deben aprender a manejar estos dos, pero el que todo el mundo usa es el tradicional, se le nombra ácido. Entonces, con la terminación del aniol en hídrico, si es flúor, sería fluorhídrico. Si es cloro, sería ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno y cloruro de hidrógeno. Aquí azufre, recuerden que viene del latín, no se usa azufruro, se dice sulfuro. Sulfuro hay dos hidrógenos, dihidrógeno, sulfuro de hidrógeno y ácido sulfídrico. Para el selenio, seleniuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno y en el tradicional ácido selenídrico. Esos son los ácidos más comunes que existen. El hidrógeno por lo general forma los ácidos más fuertes con todos los elementos del grupo 7 de la tabla periódica, o sea, los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo. Para los otros dos serían ácido bromídrico y ácido yodídrico. Junto con otros ácidos ternarios que vamos a ver, forman los ácidos más fuertes que existen. Sí, esos mismos ácidos que se pueden comer una mesa si quieren. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de ácidos terciarios. Este ion, lo vimos en antes, el inicio de este video, se llama fosfato y tiene número de oxidación 3 negativo. C3 pasa acá y este 3 del hidrógeno, el 1 del hidrógeno pasa al fosfato, por eso que ven el fosfato tranquilo, sino que hubiera un corchete y el número de oxidación aparte. Estos se van a llamar utilizando la terminación ato. Si esta se llama fosfato, bueno, va a seguir diciendo fosfato de trihidrógeno, en el stock fosfato de hidrógeno, y en el tradicional que todo el mundo utiliza, se va a llamar ácido fosfórico, mencionando primero la palabra ácido. Para el sulfato de dihidrógeno, tenemos este que es el ion sulfato con el hidrógeno. El ion sulfato tiene carga 2 negativo, número de oxidación 2, va aquí, y el del hidrógeno, pues va acá, no se pone. Sulfato de hidrógeno, y en el tradicional que todo el mundo usa, es el famoso ácido sulfúrico. Ácido nítrico, ¿verdad? Porque este es el ion nitrato, que tiene el número de oxidación 1, y el número de oxidación del hidrógeno es 1, pues por eso no ven número de oxidación o carga. Se llamará nitrato de hidrógeno, y en el tradicional, el más común, el que todo el mundo utiliza, se llama ácido nítrico. Recuerden mencionar primero la palabra ácido. Bien.
Bien, entonces estábamos viendo lo que es la nomenclatura, cómo nombrar esos compuestos, pero ahora tenemos que saber cómo formular. En el primer caso, para nombrar los ácidos, recuerden que apenas escuchamos la palabra ácido, lo primero que tenemos que escribir es hidrógeno. Bromhídrico, pues viene de bromo. Recuerden que la terminación en el tradicional termina en hídrico. Como ambos tienen número de oxidación 1, se intercambian, por eso no ven nada ahí y queda así. Ácido yodhídrico. Recuerden que los ácidos vienen, el hidrógeno se une con los elementos del grupo 7, los halógenos. Todos esos van a terminar en fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico y yodhídrico. Pero también el hidrógeno se puede unir a iones poliatómicos, como lo vimos en los compuestos ternarios, como el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. Aquí tenemos otro caso, ácido perclórico. Primero que hacemos al escuchar ácido es poner nuestra H de hidrógeno. Ahora bien, ¿cuál es el ion fosfato perclórico? O el perclorato. Pues era el ClO4. Entonces, HClO4 es el ácido perclórico. Cuando escuchamos ácido carbónico, escuché ácido, lo primero que tengo que poner es H. ¿Y cuál es el ion poliatómico carbonato? Pues CO3. Bien, entonces, ¿cuál es el número de oxidación del carbonato? Tiene el número de oxidación 2 negativo. Así que ese 2 va a pasar aquí. Y el hidrógeno tiene 1, pues no se pone. Acá el clorato tenía el número de oxidación 1, no se pone. Y el hidrógeno 1 no se pone. Entonces, así es la forma más sencilla de nombrar o de formular los ácidos. Bien, entonces seguimos con los hidróxidos. Grupo funcional OH, con número de oxidación 1 negativo. Los hidróxidos son compuestos iónicos formados por un metal que actúa como catión y el grupo hidroxilo, que es este, OH, que tiene el número de oxidación 1 negativo. Aunque se trata de compuestos ternarios, su nomenclatura es igual a la de un compuesto binario. La fórmula general, pues, va el OH como del lado derecho como anión, y aquí en la X va el metal. Esta N es el número de oxidación del metal, ¿verdad? Se encierra el OH entre paréntesis y se pone el número de oxidación. Pues aquí está todo lo que les dije, los ICO y OSO para el más pequeño, y a medida que van aumentando, si tiene 3, hipo, oso, ICO, si tiene 4, hipo, oso, ICO, per ICO. En el stock lo mismo, se menciona primero el nombre hidróxido de y se pone el estado de oxidación si tiene más de 1. Si tiene 1, si quieren no lo pueden poner. Y en el sistemático, pues los prefijos dihidróxido de, trihidróxido de, como lo tenemos a continuación. Vamos al primero. Sistemático, hidróxido de sodio, hidróxido de sodio, hidróxido de sodio o hidróxido sódico. ¿Por qué? Porque está utilizando el número de oxidación más alto y como nada más es 1, pues utiliza. Si quieren utilizar hidróxido de sodio, también es válido. Aquí el calcio tiene número de oxidación 2, pasa el 2 acá. Dihidróxido de calcio, hidróxido de calcio 2, si quieren no lo ponen. Hidróxido de calcio o hidróxido de calcio. El hierro ya sí tiene 2 estados de oxidación, 2 y 3. Así que ahí sí o sí en el stock tengo que poner hidróxido de hierro 3, pues se puede confundir con el hidróxido de hierro 2. En el sistemático trihidróxido de hierro, y acá sí tengo que poner hidróxido férrico, porque también hay un hidróxido ferroso.
El aluminio solamente tiene un estado de oxidación, está en el grupo 3 de la tabla periódica, trihidróxido de aluminio, hidróxido de aluminio o hidróxido de aluminio 3 y hidróxido alumínico o hidróxido de aluminio. Siempre para nombrar utilizando por delante el nombre hidróxido, proveniente de este grupo funcional OH, que tiene el número de oxidación 1 negativo. Bien, ejemplos para formular. Si tenemos trihidruro de aluminio, para nombrar, recuerden, perdón, aquí es hidróxido, trihidróxido. Trihidróxido de aluminio, ya. Entonces recuerden que el catión, que es aluminio, va de este lado y del otro lado va el OH. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque el aluminio tiene el número de oxidación 3. Entonces 3 va a pasar aquí. Bien, hidróxido de estaño. Estaño tiene el número, símbolo químico SN y el OH va del otro lado. Como me está diciendo estaño, ya yo sé que el estaño tiene el número de oxidación 2 y 4. Y aquí me está haciendo énfasis que están utilizando el 2. Entonces, cierro entre paréntesis y pongo 2. En el último, hidróxido plúmbico. Plúmbico viene de plomo. Pongo el símbolo químico del plomo y pongo mi OH. Ahora, yo sé que el plomo tiene 2 más y 4 más. Dos números de oxidación. Si usara este, se llamaría hidróxido plumboso. Pero como dice plúmbico, pues seguro estoy utilizando el de 4. Así que cierro entre paréntesis mi OH y le pongo 4. Y así de esa manera sencilla usted formula, o sea, escribir la fórmula química del compuesto. En este caso, vimos los ácidos y vimos los hidróxidos. Más tempranito en este video vimos los hidruros. Y también no lo vimos acá en el tablero, pero vimos una forma sencilla de escribir, que simplemente es escribir el hidrógeno, hidruro de aluminio, vamos a poner, y el catión acá, ¿verdad? Intercambia los números de oxidación, el del hidrógeno es 1, no se pone el del aluminio es 3, que es fácil formular. Y es fácil nombrar también, solamente tienes que saberte el nombre de los compuestos, los símbolos y los números de oxidación. Bien, entonces vamos a tener un tercer video sobre nomenclatura, va a ser la parte 3, donde aprenderemos a nombrar el último grupo que nos falta, que son las sales. Es un poquito más extenso porque vamos a encontrar sales con 2 compuestos, con 3 e inclusive esta con 4. Así que por hoy vamos a llegar hasta aquí y en la tercera parte de nomenclatura veremos las sales. Entonces me despido y nos vemos en el siguiente video.